Estamos en Accession, estamos en la Escuela Nacional de Cine y hoy vamos a hablar con Hans Dieter, ¿cómo se dice? Dieter. Dieter, O sea, si lo van a decir en alemán, supuestamente es Dita, Dita, sí, yo pero pensaba que era Hans Dita, sí, pero no, Dieter. Es que mi de bisabuelo es alemán, yo era pensé que era de alemán. los Fresen de allí de De... Boyacá o algo así, ¿no? No, nada que ver. Bueno, igual hay muchos, Sí, sí hay lo muchos, pensé. y a los alemanes parece que les gustaba mucho irse a Boyacá porque el clima les gustaba, a mi bisabuelo le gustaba. Conozco varios alemanes en Boyacá. Pero entonces tu vieja era la colombiana. Mi mamá colombiana, mi papá también, en realidad fue mi bisabuelo que se vino por allá a finales de siglo XIX y se quedó y ya mi abuelo no era alemán, o sea, bueno, tenía el pasaporte, pero no hablaba alemán. Pues estamos acá porque Hans está estrenando su largometraje, primer largo. Ujú. ¿Sí se siente tan chévere tener un primer largo? Uf, marica, sí, porque yo sí lo soñaba desde que estaba adolescente, obviamente que cuando empecé a estudiar cine, la primera gran meta que uno tiene es hacer un largometraje, una película. Y a medida que uno hacía cortos en la universidad, yo me acuerdo que cuando yo veía cine, yo veía como ciertas películas y lo comparaba con lo que yo hacía y yo decía, me falta algo de realidad a lo que yo hago, o sea, como que hay una cosa que se sentía como muy armada y yo decía, ¿cuándo será que lo que yo haga va a tener como esa sensación, esa densidad de un largometraje? ¿Sí? Entonces, obviamente, fantaseé mucho tiempo con la idea del largometraje, también por momentos en la universidad como que habían unas clases donde nos impulsaban a filmar y de repente que saliera un largometraje, ¿no? Entonces salíamos como a filmar escenas y pensábamos que estábamos haciendo un largometraje y en realidad pues eso no terminaba quedando en nada, no era nada, absolutamente nada. Y obviamente cuando estaba en la universidad nunca me imaginé que esta película iba a ser mi primer largometraje. ¿Cuánto tiempo te tomó hacer la peli? 7 años. Ok, desde la primera versión de guión, 7 años hasta acá. Es que al principio no hubo guión. O sea, todo arrancó porque yo estaba tratando de escribir un largo, porque estaba como con esa obsesión de que quiero hacer una película. Venía de hacer mi primer corto y dije, bueno, ya quiero hacer una película. Y pensaba en ese actor con el que había hecho el corto y como que bueno, como yo estoy en Argentina, como que imaginaba una cosa del man en Colombia, porque el actor me fascinaba a mí, todavía me fascina, es un genio. ¿El de ella en la noche? Sí, Me gustó un montón. ese actor es Me genial. gustó De hecho, mucho. ahorita tiene una película que está en Cannes, que se llama Los Delincuentes, de Rodrigo Moreno, fue como un maestro mío y que justo me lo presentó a él, como que me dijo, podrías llamarlo a él. Entonces yo estaba en esa onda de buscar y hay como que una amiga que se llama Manuela Montoya me dijo, oye, mi hermana está volviendo de París con su hijo, ella es actriz y sería muy chévere que tú hicieras una película con ella. Rosana, Rosana, que la es co-guionista. la co-guionista, la actriz, y ella me dijo, pero te voy a decir algo, tú te vas a enamorar de ella. Y yo, bueno, no importa, pero igual tú no le vas a gustar. Y yo, pero ¿por qué no? No, porque a ellos les gustan los negros, les gustan los afro. Así me dijo, como yo, bueno, ok. Y obviamente cuando llegó, ella tenía pues a Cantaf, que es un niño afro. Ese sí es su hijo. Es su hijo, Ah, ok, es su ok, hijo. yo sí lo dudé todo el tiempo, no porque no se notara en escena, pero sí pues porque No no se se parece parecen. para nada, sí. Bueno, eso fue lo primero que me llamó la atención. Como que yo la vi a ella como que es chiquitica y como tiene una cara de, o sea, si en la película tiene, bueno, las primeras escenas son más o menos de esa época, que se veía muy chiquita, muy niña, con ese bebé, también el bebé era gigante y yo decía como, wow, qué loco esto, como que me gustaría hacer una película alrededor de eso. Entonces se lo propuse y ella se prendió, pero al principio no había guión, simplemente como que o los dos nos inventábamos alguna situación, o había una situación que iba a pasar, no sé, un cumpleaños, el primer cumpleaños del niño, que está en la película. La primera La primera secuencia, secuencia, sí. eso es un plano como documental del primer cumpleaños de Cantaf, y yo hacía eso, no sé, o de esa secuencia y muchas cosas como no sé, que ya lo llevaba al jardín, entonces yo le decía, oye, te puedo grabar llevándolo al jardín, o oye, o sea, podemos, ¿por qué no un domingo los filmo? Y estaba solo vos. Yo, yo solo al principio, sí, Ok, yo bien, solo al porque es que principio. esa era una pregunta que yo tenía, porque algo que me llamó la atención de la peli es la relación de esa mamá y ese hijo es maravillosa y siento que ahí hay
Yo decía, este niño está moviendo la película, Sí, porque a donde se mueva el niño, se mueve la cámara. literal. Y sí, como que decía, hay que estar mucho tiempo ahí. Siento que la pregunta que tenía era, ¿cuánto tiempo estuviste caminando con esta gente? Porque parece algo de largo aliento. 7 años. Ah, 7 años estuviste Sí, ponchando con la cámara y o sea, mientras eso estaba pasando, una ¿vos pausa. estabas escribiendo o qué? Hubo una pausa, o sea, Ya. digamos que yo estuve que ponle que unos 4 meses filmando así mucho material, pero yo en un momento como que me deprimí con ella porque decíamos, esto no es nada, esto no es una película, o sea, ¿qué es lo que estamos haciendo acá? Y yo tenía como esa obsesión de, bueno, pero ¿cómo va a ser este largometraje? Entonces como en un momento dijimos, bueno, escribamos un guión. Un guión alrededor de esa soledad y esa dificultad que ella estaba pasando, que tenía que ver con que ella era una madre soltera que tenía 28 años y tenía como unas inseguridades, por ejemplo, con el deseo, con los hombres, porque, por ejemplo, ella decía, yo creo que a mí nadie me va a querer porque soy mamá, mis amigas no son mamá, ellas están todas libres, están disponibles, yo no puedo, yo tengo que volverme a estar con mi hijo, ¿quién va a querer engancharse con eso? Y ella tenía como esa ansiedad y ella tenía como, sí, como estaba muy sola y solo estaba como con su bebé y entonces fue como, wow, filmemos. Construyamos un guión alrededor de eso. Y mientras construimos ese guión, yo filmé, pero menos, ¿sí? Ya ahí era como que yo me iba todos los días a su casa, me sentaba en su sala, ella dormía el bebé y nos poníamos a escribir todas las noches. Así duramos 1 año y medio. Nunca sentimos que el guión estaba terminado, pero bueno, por un lado yo me empecé a enamorar de ella, ella no de mí. Entonces, pero yo sabía que había algo y entonces lo que fue pasando, que fue muy lindo, fue que de alguna forma lo que yo filmo en la película, que es como una pregunta por la familia, por cómo hace la gente de hoy en día para tener familia, era lo que yo me estaba preguntando en este momento, como, ¿cómo hago yo para tener familia? ¿Será esta mi familia? O sea, o yo quiero que esta sea mi familia, entonces la excusa que encuentro es hacer una película para poder estar con ellos todo el día. Ok. Y yo, ese padre, digamos, ausente que estaba en la película, era el que yo me estaba transformando como tratando de llenar esa ausencia, digamos, como yo quería ser el papá de ese niño y quería ser la pareja de ella y quería ser y me encantaba porque yo ese rol no lo había vivido, ¿sí? Sea sin hacer, no vamos a hacer spoiler, pero apareces en la peli. Sí, sí, Y tiene que ver algo con eso que me estás contando, que te gustaba y ya no te paró bolas. A ver, lo que pasa es que a mí me gusta actuar, pero yo no soy tan buen actor, yo soy muy nervioso. Entonces, digamos que en un momento yo iba a hacer otro papel que es el que está en el medio, ¿sí? Que es un amigo, que es un actor genial, y yo podía ser ese personaje, pero mi amigo era mejor actor y ya está. Y además, digamos que estar dirigiendo digamos, yo colaboraba mucho con la producción y actuar, pues eso es complicado. Cuéntame así en un poquito como de qué va la peli, como una pequeña sinopsis para ubicar a la gente que vea esto. La película es el retrato de un vínculo, porque más que el retrato de una madre, es el retrato de un vínculo, de una madre y un bebé. Y un poco del drama que hay al interior de ese retrato es que ella busca a toda costa construir una familia con este niño y hay una ausencia, ¿no? Que es el padre. Y ella busca a toda costa como llenar esa ausencia. Y al buscar de forma desesperada buscar esa ausencia, empieza como a correr un riesgo el vínculo que tiene con su hijo. Y eso obviamente se va narrando, uno no se va dando cuenta, pero uno va viendo como una especie de desconexión cada vez más grande, cada vez más grande, cada vez más grande, con lo más preciado que ella tiene, que es su bebé, ¿no? Y un poco, de alguna forma, lo que la película narra o lo que se pregunta es, ¿cómo son las familias? O sea, las familias pueden ser también ellos dos solos, o las familias necesitan de ese tercero, ¿cómo se puede construir una familia en medio de tanta ausencia, tanta soledad y tanta ansiedad por él, como sí, como con el deseo, ¿no? Como que nuestra generación tiene una cosa con el deseo, o no, de pronto todas, ¿no? De preguntarse, bueno, ya estoy en una relación y a veces la saboteamos. ¿Y por qué la saboteamos? Porque quizá no queremos estar en una relación, pero también queremos estar en una relación. Entonces, esa ambigüedad la narra la película. Bueno, después de ver la película como que tuve una reflexión con respecto al nombre, se llama Cristina. Uh-huh. ¿Sí? El nombre, ¿quién lo puso? ¿Por qué se llama Cristina? ¿Por qué poner un nombre de una mujer?
queríamos que el espectador, al ver la película, fuera entendiendo que la película en realidad es sobre ella, o sea, como que ella es la protagonista. Entonces queríamos como dirigir la película hacia ella, porque una cosa que pasa también es que de repente la presencia del niño es como muy fuerte y yo siento que ayuda a leer la película que tenga el nombre de la protagonista para que uno como que vaya entendiendo que la que está atravesando por ese drama fundamentalmente es ella, él también, pero él de alguna forma como los niños, de alguna forma lo van a vivir o lo van a reflexionar más Más adelante, adelante, ¿sí? sí. Pero la que lo está viviendo en presente, la que está teniendo que tomar todas las decisiones, la que está viviendo, la que hace conciencia de cierta forma de ese riesgo que corre ese vínculo es ella. Entonces sí sentíamos, antes la película tuvo otros nombres, pero sí sentíamos como que como que la lectura de la película con el título como que se abría demasiado y para mí sí era muy importante como que se concentrara en ella. Bueno, hay algo que también como que pensaba y es ahorita, bueno, hace poco vi Matrioshka de Jorge Forero, Ujú. salió la de Simón Mesa, de Amparo, Amparo. y en ambas, bueno, yo estuve en un Q&A de Matrioshka y después me contaron una anécdota de un Q&A que hubo de Amparo y pues levantaron la mano unas chicas y preguntaron este tema de por qué hombres contando historias sobre mujeres y creo que has escuchado algo de eso y tal. ¿Cómo lo lees tú, digamos, ahora que tú tienes una película, la vas a lanzar y es como, aunque la guionista también es Rosana, Sí. pero digamos, ¿cómo es para ti ese tema? A ver, entiendo de cierta forma el reclamo, lo que pasa es que, o sea, en nuestro caso particular, cuando yo me encontré con Rosana, digamos, yo estaba como buscando hacer una primera película y pues ella no había estudiado cine, ella venía de París, había estudiado mimo corporal dramático y se presentaba como actriz. Y de cierta forma lo que hicimos fue como una especie de dúo creativo, ¿sí? O sea, digamos que yo era el director, pero la película creativamente está completamente influenciada por Rosana y Rosana se fue dando cuenta de que ella podía dirigir una película tranquilamente y aprendió mucho como sobre dirección y a mí me enseñó mucho viendo cómo se fue desarrollando la película, porque también se fue desarrollando de forma un poco torpe, o sea, no hay que tampoco decir que no, porque yo no sabía hacer una película y yo tampoco sabía lo que implicaba legalmente una película, entonces yo tampoco sabía lo que implicaba económicamente a nivel de producción y fue a los tumbos y en medio de eso hubo muchas discusiones y muchos debates y en uno de ellos fue como, bueno, hagamos una productora y tú eres tan dueña de la película como yo y Rosana es productora ejecutiva. No sé si viste, pero ella también es Sí. productora ejecutiva de la película, o sea, no solo es guionista, actriz, sino también productora ejecutiva. Y durante el rodaje me ayudó muchísimo a dirigir a Cantaf, porque de alguna forma ella dirigía a Cantaf dentro de la escena. Ahora, yo creo que tampoco hay que tenerle miedo a esta cuestión de que los hombres dirijan películas sobre mujeres o que las mujeres dirijan películas sobre hombres, porque eso ha pasado a lo largo de la historia del cine. La cuestión es qué se narra, de qué manera. Sí, sí, como por ejemplo Cassavetes, todas sus películas tenía Gina Rowlands, que era su esposa, y Gina Rowlands y Cassavetes tenían una relación de amor excelente, digamos, bueno, también muy difícil, ¿no? Pero eso se veía plasmado en las películas. Entonces, hay como digamos, hombres con una sensibilidad como muy femenina y que les atrae en determinado momento filmar algo que tiene que ver con la feminidad, una fascinación con la feminidad que también una mujer, por ejemplo, las películas de Lina Rodríguez, que el otro día vi la película, ¿cómo es que se llama esta película? Herida abierta. O sea, maravilloso y maravillosa también la mirada femenina. O sea, se nota mucho que es una mujer filmando una película de una mujer. Pero bueno, o sea, también para eso está el cine, para que existan múltiples miradas Claro. y un hombre se pueda admirar por una mujer se puede admirar por otra mujer o por un hombre.
Entonces, de cierta forma yo entiendo que el discurso feminista está como tratando de igualar, sí, como de que las mujeres y los hombres estén en el mismo plano en el cine, que me parece excelente, pero eso, digo, no inhabilita que determinados hombres quieran filmar mujeres. Ahora, de pronto no sé, en Amparo o en Matryoshka, también hay cuestiones de distancia social, ¿sí? Que eso es otro debate. No, eso me encantó, eso me pareció muy bien porque es casi una radiografía, digamos. Yo decía, no conozco a Hans, pero siento que esto tiene que ver mucho con su entorno y con la gente que habla y como por dónde se la pasa, como que no, como que en ese sentido hay como una identidad del autor con su obra como muy cercana y después al ver los créditos y ver que la actriz, y ahora que me dices que además es su hijo, como claro, aquí hay una intimidad muy fuerte del autor con su obra que igual así no la tuviera también es respetable que hablara de lo que se le dé la gana, ¿no? Y en ese caso te quería preguntar, como ya sabiendo esto de, digamos, como de lo íntimo que es toda esta vuelta de, es el hijo, bueno, ella es la actriz guionista, vos estuviste acompañando como este proceso de ir a ponchar esto, así como entre documental y medio ficción, por decirlo de alguna manera, ¿cómo entran los otros actores? Pues en el momento en que ya escribimos el guión y nos agarramos y decimos, bueno, ya no más, ya no vamos a pelear más, vamos a filmar esto que tenemos, lo que sea. Entonces ahí necesitamos conseguir ciertos actores y entonces, digamos, dentro del guión está el profesor de danza afro. Hicimos un casting como de actores en Cali, porque había algo en Cali y como de la corporalidad que nos interesaba. Entonces hicimos como un casting en Bogotá, pero digamos como con muchos caleños. Igual llegaron de todo el país, no solo caleños, no sé por qué, pero igual digamos que había algo de Cali, digamos, el elenco terminó siendo en buena parte caleño. Ok, Como el otro coprotagonista, Julián, también es caleño, el papá del niño. papá del niño. Ya. Malcolm es caleño, ¿sí? Entonces, Juan Lugo es bogotano, pero digamos que tiene una afinidad tremenda con Cali, siempre se la pasaba en Cali, o sea, hay como un diálogo ahí con Cali muy grande. Y entonces hicimos un proceso de casting, como también lo que queríamos era alejarnos, o sea, acercarnos a través del documental a nuestra propia intimidad, pero luego como alejarnos a través de la ficción y como encontrar posibilidades que yo creo que como solo con la ficción uno puede como acercarse, ¿no? Uno puede decir, bueno, yo quiero que pase esto, pero eso no pasó en la vida, eso no va a pasar en la vida real, pero nos interesa que pase porque justamente de repente habla de una verdad del vínculo que no vamos a conseguir con un documental. Y también nos interesaba a ella y a mí nos interesa mucho el lenguaje dramático, nos interesa mucho la ficción, la recreación, y también nos gustaba mucho la idea de, bueno, pues no, ella decía, yo no quiero que esto sea un documental sobre mi vida, yo quiero que esto sea una ficción. Yo siento que el documental, la ficción es como el yin y el yang del cine. O sea, cuando uno empieza a filmar documental, de repente uno dice, bueno, pero necesito de la ficción, porque necesito construir un montón de una serie de cosas o organizar esto distinto para que cobre sentido. Y lo que nos pasaba cuando estábamos haciendo las escenas de ficción era como, bueno, ahora necesitamos la intimidad del documental que teníamos antes porque la gente no se conocía. Entonces de repente las escenas terminaban siendo a veces como medio rígidas, medio falsas. Ya. Entonces teníamos que tratar como de inyectarle documental a la ficción. Entonces siempre estábamos como en ese ir y venir. Bueno, vos estudiaste en Argentina, en la escuela del cine, en Universidad la de Cine. escuela Universidad del Cine. Yo no sé por qué sentía como una influencia muy fuerte del cine argentino acá. Siento que el cine argentino también es muy de ir y probar, de ir y grabar, de ir a tomar como ciertos riesgos, que acá siento que no pasa tanto, pues la percepción que yo tengo. Hay algo de eso, como que tanto permea para ti, pues no solo haber estado allá, sino en la universidad, sino también, digamos, el cine de allá y tus maestros en esta peli. Y tu Sí, primer corto, que además es rodado allá, ¿no? sí, pues mucho, pero ni siquiera tanto por haber visto demasiado cine argentino, porque yo nunca creo que vi tanto cine argentino. Igual hay unas películas que me marcaron mucho y obviamente el nuevo cine argentino porque eran profesores, algunos de ellos profesores míos, otros, digamos, posteriores. Pero más que las películas en sí, habían unas clases donde uno le ponían unas consignas y uno iba a filmar. Y un poco así aprendíamos a dirigir. Y muchas películas se hacían como en ese proceso y también se nos mostraban muchas películas que se habían hecho en el mundo
que no obedecían a este esquema como tan cerrado de desarrollo, preproducción, producción, postproducción, sino que nada, se empezaban a rodar y se editaban y después se escribía, después se volvía a filmar y no necesariamente eran documentales, también eran ficciones. Entonces yo creo que a mí me permeó mucho eso porque fue la manera en la que yo aprendí a hacerlo, a hacer cine y obviamente llegué con esa impronta, ¿no? Como de, bueno, voy a salir a filmar y voy a hacer una película porque se puede. Allá hay una cosa muy de, se puede. O sea, no es imposible hacer cine. Como que cuando uno empieza a estudiar cine y ve películas, uno es como, esto es imposible. Y entonces después de ver esa imposibilidad, pues como que en las clases nos decían, bueno, agarren las cámaras, salgan a filmar. Y había gente, o sea, pelados de 20 años, me acuerdo de uno que hizo una película a los 19 años que se llamaba Somos Nosotros, que estuvo en el Bafisi. Y nosotros éramos como impresionados, como este pelado tiene 19 años y hizo una película. Y eso, yo llegué de alguna forma pensando así y obviamente también me choqué con una realidad. Aquí aprendí mucho en Colombia que hay que producir, ¿no? Que uno llega como con esta idea de sí, se puede, es fácil, pero a ver, no es tan fácil. Y después vas y ves a tus maestros y en realidad ellos no filman tampoco tan así, sino que también tienen como esquemas mucho más armados. Y yo tuve que aprender eso en el camino. Y hoy en día sé que es una mezcla de ambas, ¿no? Tampoco es como... Era muy idílico y muy ingenuo el discurso y aquí encontrándome con la realidad y con también la realidad del fondo de acá, porque también aquí hay una realidad que la instala el fondo, el FSE. Claro, las convocatorias. Las convocatorias, eso instala como una lógica de producción y está bueno que exista porque hace que las películas existan de cierta forma, ¿no? Entonces, mientras entendí eso, mientras fui como aprendiendo también a producir, fui aprendiendo a hacer la película, ¿no? Y también estar acá me enseñó muchísimo y yo quería hacer mi primera película acá en Colombia. Bueno, hablamos de que primero hay un trabajo previo con la actriz y con el hijo y se suman los actores, ¿no? Y también pasa con el crew, porque también pues eran primero ustedes tres y después empiezas a vincular un crew. ¿La fotografía la sigues haciendo tú o No, la agarra la cámara otra persona y no, cómo se Mauro. empiezan a sumar personas ahí? Mauro Reyes, que estudió conmigo en Argentina y que lo conozco desde que estoy en la FUC y digamos yo tenía un grupo de amigos en Argentina que allá había muchos colombianos. Digamos que al final de la universidad como que un grupo de colombianos nos volvimos muy, muy amigos y empezamos como a generar una especie de sinergia juntos. Uno de ellos es Mauro Reyes, otro es Juan Sebastián Quebrada, que también es el montajista de la película. Sí, sí, el de la casa El de del la Casa árbol. del Árbol, que hizo también Días Extraños. También está Simón Vélez, que también me ayudó con los créditos los diseñó él. Pero bueno, había un grupo como de colombianos con los que estábamos como filmando en Buenos Aires. Y en particular yo nunca había filmado con Mauro Reyes, que es fotógrafo, pero yo admiraba mucho lo que él hacía. O sea, yo vi Días Extraños y me pareció espectacular el trabajo de fotografía, me pareció fundamental lo que él había hecho. Y a Mauro decía que a él le gustaba mucho como las películas de los Dardenne, que le gustaba mucho como hacer como plano secuencia, cámara en mano, y mi primer corto había sido así. Y entonces yo sentía que era como, o sea, nosotros dos teníamos que trabajar juntos. Y entonces cuando ya estaba haciendo la película, después del documental, pues yo de una quería trabajar con Mauro. Mauro ya había hecho otras películas, hizo unas películas con un español que se llama Álvaro Pulpeiro, que se llama Nocturno y otra que se llama Un cielo tan turbio y también me pareció muy genial lo que habían hecho. Y entonces yo quería trabajar con Mauro y Mauro, pues nada, Mauro es un camarógrafo muy, muy bueno y un gran fotógrafo. Y además él se conectó mucho con Rosana y con Cantaf, o sea, como que empezaron a tener una relación creativa increíble Rosana y él. Y tanto que él después, ahorita va a ser el segundo corto de Rosana, lo va a hacer él y entonces él también entró en o sea, él tiene una relación muy, muy cercana con Cantaf. O sea, Cantaf el día de su cumpleaños dice que quiero llamar a Mauro. ¿Dónde está Mauro? Entonces Mauro, de cierta forma, era el fotógrafo de la película por ya la relación que tenía con Rosana, conmigo, con Cantaf, con todos. Entonces, que la cámara le hiciera a él era apenas natural y yo creo que se nota mucho en esa forma en la que él filma, que tiene una conexión particular con o como íntima también personal de él con lo que está filmando. Y a mí eso obviamente me interesa mucho. Y bueno, quedó la peli. ¿Quedaste satisfecho con la peli? Quedé satisfecho, o sea, yo pasé por muchas etapas, ¿no? Ah, Y yo porque la también hay veo, otra canción.
que el tiempo, me llamó la atención el tiempo, ¿no? Sí, eso fue muy de Sebas, eso también fue muy de Sebas. Yo quería que la película durara 90 minutos, pero Sebas me fue llevando a los 70 minutos, ¿no? Y yo siento, él ha montado mucho, él es montajista, y yo fui entendiendo que esa duración era buena para esta película, porque de alguna forma sí lo que pasaba con la película es que se empezaba a volver un toque repetitiva, un toque como, sí, como que el ritmo que tiene con esta duración, que se lo dio él, que se lo dio el montajista y que él insistió mucho en esa duración, hace que la película tenga como una consistencia, yo creo, ¿no? Como que es una buena duración para esta película, porque no es una película en la que pase demasiado. Y sin embargo, y viéndola en el cine, uno como que siente un buen ritmo. Yo siento que el ritmo se lo fue encontrando él, y yo sí tenía una cosa un poquito como de cuando uno está dirigiendo que uno se enamora del material. Y uno dice, no, ¿cómo me vas a sacar esta escena? ¿Cómo me vas a sacar este momento? Y me decía, bueno, pero es que ese momento ya lo tenés 3 veces, es la misma escena, porque otra vez la misma. Se está cayendo el ritmo. Y yo sí siento que hay una cuestión con el cine que uno tiene que ser preciso y entender qué escena, como que está expresando determinada escena en determinado tiempo y se acabó y va a la siguiente. Tipo, como, y me parece que eso se parece mucho a la música del cine, ¿no? Como la música tiene esa precisión en el tiempo. Entonces yo siento que eso sí fue como muy guiado por él, y se lo súper agradezco, y viendo la película en el cine como que me parece que es la duración Sí, precisa. digamos, me imagino que tenías un montón de material, o sea, Mucho material, mucho, mucho, mucho. para hacer una película de La Flor 2. No, tampoco. No, tampoco teníamos tanto, digamos, de la parte de ficción no teníamos tanto. Teníamos, por ejemplo, ponle que filmamos unas 20 jornadas al principio, después hicimos unas retomas, 4 jornadas, teníamos 24 jornadas. O sea, no teníamos tantísimo en la ficción. En lo documental sí tenemos mucho, que de hecho eso lo seguimos trabajando. Vamos a hacer una película con todo ese otro material, porque yo sigo filmando, o sea, como que nosotros seguimos filmándonos Ok, qué chimba. de esa manera. Pues de ahí saldrá también otro proyecto, no sabemos de qué forma, pero sí había mucho material del lado documental. Ok. ¿Cuánto tiempo va a estar en salas? ¿Qué sigue ahorita para la peli? Entonces, va a estar en Bogotá, en Avenida Chile, del 27 de abril al 3 de mayo, 2 de la tarde, 4:30 de la tarde, 6:20 de la tarde, todos los días, hasta el miércoles. Y si nos va bien, otro fin de semana. Ok. En Medellín, en Vizcaya, lo mismo, y en Chipichape igual, o sea, toda esta semana, desde el jueves 27 hasta el 3 de mayo. Luego en la Cinemateca va a estar todo el mes de mayo, en el MAM de Medellín va a estar el 11 de mayo, y en junio de repente vamos a tener también otras funciones en la Cinemateca. O sea, se vienen hartas proyecciones ahorita en Bogotá y en Colombia. Ok. Pero hay que ir a verla. Está muy buena. Me gustó mucho. Quería antes de que cerráramos hablar un poquito de Ella en la noche. Sentí un par de cosas viendo la peli y viendo también Cristina. Siento que hay como una voz que sigue, o se siente la voz del director, ¿no? Como que siento que hay una línea, parecieran pegadas. También es la historia de una mujer. Sí. ¿Tiene un link? ¿Tiene algo? Sí, obviamente que sí, porque yo cuando he intentado filmar hombres, como que no sé qué pasa, pero no funciona. También me he intentado filmar a mí y no me ha funcionado. Vamos a ver, de pronto lo logro más adelante. Pero las dos historias están basadas como en una especie de admiración por un determinado, sí, por una persona. En Ella la noche no es la actriz, sino yo arranqué por una tusa que tenía, una novia que tuve, y mi novia me dejó, y entonces yo dije como, tengo que hacer un corto. Y mi corto era una fantasía de qué pasaría si yo me encontrara con ella dentro de 15 o 20 años, ¿no? Y yo con un hijo, y ella me apareciera. Y un poco hay algo de las dos que era el juego a ser familia, que está en las dos películas, ¿no? Gente que de repente juega un rato a ser familia y ve si funciona. Ese juego teatral que jugamos en la vida real cuando nos enamoramos de alguien,
con hijos, que es uno no se va dando cuenta, pero pues uno empieza a ser el papá, o de repente a ser el hermano mayor, o de repente a ser el hijo. Uno empieza a jugar una serie de roles que son teatrales, ¿sí? O sea, uno lo ve desde afuera, uno se da cuenta que está o sea, uno está haciendo, pero al mismo tiempo está actuando Claro, es tan personaje. A mí me pasa mucho con cantar que de repente estoy un papá que yo nunca me imaginé que iba a hacer y estoy diciendo frases de papá y como castigos de papá y cosas que uno empieza a jugar el rol sin darse cuenta, y eso a mí siempre me ha parecido muy loco. Y en Ella la noche era eso, ¿no? Como esta chica que está como re perdida, que acaba de ir a una fiesta electrónica, ¿no? Y que de repente es una madre súper tierna, ¿no? Que empieza a jugar ese juego de que es una súper buena mamá. Y es que mi exnovia era así. Pero un día yo, cuando ella vino a Colombia, estaba con unos primitos y de repente yo le vi una cosa como que era una madre, como que era una mamá. Y eso a mí, cuando terminé con ella, me volvió nada, porque yo obviamente en ese momento me había proyectado Ahí. como hacer una familia con ella, ¿no? Entonces de repente, obviamente de ahí me vino el corto. Cuando vi a Rosana también dije lo mismo, como, ahora, ¿cómo sería una familia mía con ella? ¿Sí? Y pues con Rosana igual sí construí una familia, pero todo el tiempo, digamos que estamos filmando la idea de cómo va a seguir siendo, de qué manera eso va Como a mutar. a mutar, Ya. ¿sí? Y ese drama humano de la familia es tremendo, para mí es infinito, es como una cosa en la que uno puede entrar y nunca salir. Y uno ve como proyecciones del pasado, antepasados, cosas que uno no entiende, de repente rabia, de repente risa, ¿no? De repente humor, comedia, todo en eso. Entonces, no sé. Y, o sea, es este corto y es la peli y esta es tu filmografía hasta ahora o tienes algo antes. No, yo he filmado muchas cosas, muchísimas. Lo que pasa es que eso fue lo que mejor quedó. Sé que Sí, claro. O sea, si no se metiera a mi Vimeo, si en mi Vimeo personal, hay un montón de cortos que yo hice que son... Hay cosas muy lindas, ¿no? Pero pues no, nunca se volvieron como trabajos profesionales ya, que se proyectaron como, en festivales o más como alguna... ensayos. Sí, pero para mí sí eran, o sea, cortos terminados, o sea, como postproducción hecha y todo, pero pues en un momento cuando yo estudiaba yo no sabía que era el festival de cine, yo no sabía que era la carrera de cine, simplemente filmábamos y editábamos y terminábamos y nos lo mostrábamos entre nosotros y ya. Y en un momento empezamos a tener conciencia de, no, lo que pasa es que uno termina un corto, lo postproduce, lo muestra en un festival, es que hay una carrera, es que hay una filmografía, que uno lo sabía a nivel teórico, pero práctico no. Entonces, después digamos, con este corto que es Ella la noche, yo empecé a adquirir conciencia de eso y a construir una carrera, ¿no? Antes no. Y yo hice otro corto que se llama El regalo, donde actúo yo. Sí, Y que por ahí también... alcancé a ver Además la sinopsis me pareció maravilloso porque decía un alegre pelirrojo. Pero eso sí lo escribió otra persona. Ok. Eso sí. Sí, Ese sí. estuvo en festivales, pero o sea, lo proyecté en salas de cine, en Cineland estuvo en el Sanfisi, en festivales muy pequeños, pero eso nadie lo conoce. El protagonista soy yo, pero por eso te digo que no me sale también cuando me filmo a mí. Ya. Ok, pues gracias por venir a hablar un rato con nosotros. Siento que vale mucho la pena ir a ver la película Cristina, dirigida por Hans. Y bueno, esperar a ver qué más viene. Ojalá prontamente veamos otra cosa porque me parece que hay una voz tremenda y hay una voz autoral muy potente y eres severo director, Gracias. de verdad. Voy a hacer otra película, estoy escribiendo otra película que se llama Nochebuena. Y, y ya está el guión pues, en primera versión. Y esta vez va a ser más, o sea, digamos que la película es del 23 al 25 de diciembre, ese momento que es muy colombiano, ¿no? Como la Navidad y reunión familiar y trago, borrachera y drama, decadencia, y un poco también la pregunta es cómo subsiste uno como padre en ese teatro que es el de la Navidad, ¿no? Que todos estamos como sonriendo y nos queremos y tal, y de repente empezamos a beber y de repente empiezan a salir las verdades, empiezan a caer las máscaras. Y bueno, un poco eso quiero hacer en la próxima. Entonces, pues nada, aquí cerramos el Enact Session de esta vez y creo que va a haber otra, entonces nos vemos en esa.